Bendiciones. Dios me los bendiga grandemente. Bienvenidos a nuestra serie Principios Cristianos. Hoy con la lección denominada La Ley del Pecado y de la Muerte. En esta lección les vamos a revelar otro de los secretos espirituales fundamentales para nuestra vida cristiana. Dios establece a lo largo de su palabra, contenida en las Sagradas Escrituras, la importancia de ver más allá del alcance de nuestros ojos, de nuestra visión natural, y creerle incondicionalmente. Estimados, el filósofo griego Aristóteles descubrió por qué sabes lo que está bien, pero haces todo lo contrario, de todos modos. Él llamó a esto acrasia, que es actuar contra tu mejor juicio, a pesar de tener conocimiento perfecto. Aristóteles dijo, somos lo que hacemos repetidamente. Sepáralo de la ley y la justicia y es lo peor. Imagina esto. Sabes que fumar es malo, pero enciendes un cigarrillo. Sabes que debes hacer ejercicio, pero te quedas en el sofá. Aristóteles explicó que hay dos tipos de conocimiento. Uno es intelectual, que sabes los hechos en tu mente. El otro tipo de conocimiento es por experiencia. Sabes por práctica real. Pero en el momento de elegir, las emociones vencen a la lógica. Es decir, tu cerebro emocional secuestra a tu cerebro racional. La ciencia moderna confirma esto. Tu corteza prefrontal lucha contra tu sistema límbico cada día. Pero Aristóteles tenía una solución a esto, que es la formación de hábitos. Repite acciones virtuosas hasta que se vuelvan automáticas. No dependas de fuerza de voluntad. Construye sistemas. Practica hacer lo correcto una y otra vez hasta que tu cuerpo sepa qué hacer antes que tu mente pueda objetar. La sabiduría no es solo saber, es hacer lo correcto sin pensar. Voy a repetir esto. La sabiduría no es solo saber, es hacer lo correcto sin pensar. Construye tus hábitos, construye tu carácter. Ahora bien, la ley del pecado es una expresión bíblica que describe el principio o poder interno que inclina al ser humano a desobedecer a Dios. No se refiere a los mandamientos escritos como la ley de Moisés. Es un poder interno, es una fuerza espiritual y moral que opera en la naturaleza caída del hombre. El término aparece especialmente en las cartas del apóstol Pablo y sobre todo en el libro de Romanos en el capítulo 7. Ahora bien, en el libro de Romanos en el capítulo 7 versículo 23, el apóstol Pablo dice lo siguiente: pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Aquí Pablo habla de dos leyes. La ley de la mente, el deseo interior de hacer el bien. Y la ley del pecado, la fuerza interna que empuja hacia el mal que está en sus miembros. Entonces, ¿qué significa realmente la ley del pecado? Es aquella, la naturaleza pecaminosa heredada de Adán. Es un principio interno o libre albedrío de obediencia o rebelión. Una inclinación constante hacia el mal o pecado. Una fuerza que esclaviza cuando no hay intervención divina. No es simplemente cometer un pecado, es la condición interna que produce el pecado. Dice condición interna. ¿En qué consiste esta condición interna?
es la lucha interna del creyente, como establece Romanos en el capítulo 7. Pablo lo describe como el conflicto humano diciendo: lo que quiero hacer no lo hago, lo que aborrezco eso hago. Esto revela que el hombre, aun con conocimiento del bien, no tiene poder en sí mismo para vencer la ley del pecado. Siempre hará el mal que no quiere hacer. La ley del pecado, en el contexto bíblico, especialmente en el libro de Romanos, en el capítulo 7 y 8, es una fuerza interna, dominante y constante en la naturaleza humana caída que impulsa hacia el pecado y la muerte, actuando como una violencia de la costumbre o ley interna que esclaviza la voluntad, impidiendo hacer el bien deseado. Es el principio de rebelión contra Dios que opera en los miembros del cuerpo, de la carne. ¿Cuál es la ley del pecado que habla Pablo? En Romanos 7:23, Pablo afirma de nuevo que fue la ley en su carne lo que inspira el pecado. Pero veo otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Aquí hay detalles claves sobre lo que es la ley del pecado. Aquí establece que es una fuerza interna y dominante. No es solo pecar de vez en cuando, sino una fuerza que habita en la carne, una inclinación constante a desobedecer y hacer lo contrario de lo bueno. Es una fuerza contraria a la voluntad. Pablo describe esta ley como una lucha interna, donde el deseo de obedecer a Dios se ve superado por una fuerza que lleva a cometer el mal que no se quiere hacer. Entonces, la ley del pecado y la muerte es la consecuencia directa de la muerte espiritual y física, siendo la consecuencia directa de vivir bajo esta influencia. La ley del pecado y de la muerte es la tendencia habitual o costumbre al pecado que obra en los miembros antes de que el pecador se convierta y se una a Cristo. Es la naturaleza carnal de la que el hombre se libera y a la que muere al unirse a Jesucristo. Es la ley del pecado. El pecado es la transgresión de la ley, como establece el Evangelio de San Juan en el capítulo 3, versículo 4. Hay una liberación por el Espíritu. La única forma de librarse de esta ley del pecado es a través de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que rompe la esclavitud de la carne y da poder para la justicia. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la ley del Espíritu y la ley del pecado y de la muerte? Esto es importante. Este es el rema de la lección. La persona que peca no queda allí, ya que la ley de la muerte continúa obrando para destruir la conciencia, de modo que al final la persona muere en sus delitos y pecados. Por eso se llama la ley del pecado y de la muerte. Es decir, que aunque se peque y no se vuelva a hacer o a pecar, la muerte sigue obrando como consecuencia del pecado. La ley del Espíritu obra, al contrario, arroja luz sobre el pecado que la persona ha cometido previamente sin que le recaiga en la conciencia. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la ley del pecado? Primera, el pecado te lleva más allá de donde piensas llegar. Segundo, el pecado te alejará por más tiempo de lo que habías pensado. Tercero, el pecado te costará más de lo que quieres pagar. Y cuarto, pecas a tu manera, pero tienes que regresar a la manera de Dios. Profundicemos.
En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 12, versículos 44 y 45 leemos: Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Fíjense, estos espíritus malignos pueden razonar y actuar libremente porque se les dio acceso al interior del hombre, debido que el libre albedrío se los permitió. Cuando se peca voluntariamente, que por lo general es siempre, se establece una brecha o puerta de acceso a los espíritus malignos. Esta puerta es un derecho de acceso libre que conlleva a la muerte espiritual. Estimados, una cosa es el pecado, porque el pecado es pecado, desobediencia a la ley de Dios, y otra cosa es las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado están contenidas en la ley. Por eso se llama ley del pecado y de la muerte. Pero normalmente no le ponemos atención a la parte de la muerte y sus consecuencias. La muerte espiritual tiene que ver directamente con las consecuencias que sufre el alma que pecare. Cuando el hombre peca y se arrepiente, establece el propósito de enmienda, de no volver a hacerlo. Pero esto se realiza con la puerta del alma abierta, es decir, sin tomar en cuenta las consecuencias del pecado cometido. Todo pecado trasciende en sus consecuencias, alcance, identificación y nombre, y están representados por espíritus malignos específicos con las características del pecado que dominan. En el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 28 al 32, se establecen las consecuencias de la intervención demoníaca. Y leemos: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. El libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículos 26 y 27, establece igualmente: si deliberadamente seguimos pecando después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no queda más sacrificio por los pecados, sino solo una expectativa aterradora de juicio y de fuego furioso que consumirá a todos los adversarios. Igualmente, en la epístola de Santiago, capítulo 4, versículo 7 dice: por lo tanto, el que sabe hacer lo correcto y no lo hace, es culpable de pecado. Entonces, si la persona se arrepiente de sus pecados y deja la puerta abierta a esta serie de espíritus antes identificados, sigue en peligro de muerte espiritual. Fíjense, solo se arrepintió, pero las consecuencias y futuros ataques se van a producir. Por eso hay creyentes que se apartan de los caminos de Dios porque no pueden dejar de pecar.
En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 20 leemos: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquí Jesús llama a tu puerta. Los demonios igualmente tienen acceso por la ley del pecado y de la muerte. Esto significa que hay que cerrarles el acceso. Por eso, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, versículo 6 establece: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dice, cerrada la puerta. Significa de que de nada sirve arrepentirse si no atacamos la causa, la raíz. La causa son las consecuencias de la muerte espiritual. Debemos cerrar la entrada, la puerta a nuestra mente, a los demonios, y estos se hacen mediante la renuncia a sus maquinaciones y a la reprensión en el poderoso nombre de Jesús. Entienda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de las regiones celestes. Como dato curioso, el ladrón bueno en la cruz se arrepintió y se salvó ese mismo día. No tuvo tiempo de luchar contra las consecuencias de sus pecados, de la ley de la muerte. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículos 1 y 2, nos dice: Por lo tanto, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida los ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Conclusión: vence el mal con el bien. Es un principio bíblico, específicamente de Romanos, en el capítulo 12, versículo 21, que establece: no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Que exhorta a no responder a la injusticia con más maldad, sino a romper el ciclo de la muerte espiritual mediante acciones de discernimiento, actos de renuncia. Significa superar, demostrar fuerza espiritual en lugar de debilidad. La obediencia en la Biblia es crear hábitos, prácticas constantes, rutinas de comportamiento, repeticiones constantes hasta que se repitan automáticamente. La palabra de Dios es nuestra respuesta amorosa a la voluntad de Dios contra el pecado. Es el ser obedientes a los mandatos, preceptos y estatutos determinados por Dios. No es una mera obligación legal, ya que se obedece por convicción y servicio, lo cual se considera esencial para la fe cristiana, trayendo bendición, libertad y vida espiritual. Nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo máximo. Él obedeció hasta la muerte en la cruz, demostrando que la verdadera obediencia nace del amor incondicional contra el pecado. Estimados, todo lo que pida en oración, en el poderoso nombre de Jesús, y conforme a la voluntad de Dios y a sus promesas, te será dado a su tiempo perfecto, si perseveras en ello y eres obediente. Dios no tarda sus promesas, ve tu obediencia. Todo hábito de cambio en nosotros es una iniciativa de acercarnos a Dios, y Él es galardonador de los que le buscan. Dios está al alcance de una oración. Para Dios nada es imposible, y todo es posible para el que cree, y todo aquel que crea verá la gloria de Dios si obedece. Dios nos dice: dame a mí primero, instrúyete primero, conoce la palabra de Dios y confiesa la palabra de Dios. Y si Dios lo dice y yo lo creo, Dios actúa. Nada sale del cielo sin que primero salga algo de la tierra. Persevere, persista en alcanzar su bendición. Sed obedientes
y serás recompensado en público, promocionado en el poderoso nombre de Jesús. Habló para ustedes el doctor Ricardo Achón.